Ok, bienvenidos a la clase de las adaptaciones hemodinámicas y renales durante el embarazo. En esta clase vamos a resolver específicamente tres preguntas diferentes. La primera es, ¿por qué razón aparece glucosa en la orina de una paciente embarazada con una concentración plasmática de glucosa alrededor de 130 a 140 miligramos por decilitro? La segunda pregunta que vamos a responder tiene que ver con la disminución de la resistencia periférica total durante el embarazo, y la tercera tiene que ver con el cambio en la volemia. Durante el embarazo suceden muchos cambios fisiológicos, muchas adaptaciones fisiológicas que son muy complejas, y para entenderlas tienes que haber estudiado primero fisiología renal, fisiología cardiovascular, fisiología endocrina, fisiología de muchas cosas. Y aquí vamos a dar por entendido algunos temas que ya debes de saber. Pero vamos a explicar unas cosas complicadas que nos explican algunas cosas que suceden durante el embarazo. Ok, entonces, el primer cambio que vamos a ver tiene que ver con el hipotálamo. Este es el primer cambio que sucede en cuanto a la volemia de una paciente embarazada. Es muy importante. Te acordarás que aquí, en el hipotálamo, hay unas células que funcionan como osmorreceptores. Estos receptores osmóticos se encargan específicamente de mantener la osmolaridad plasmática alrededor de 290 miliosmoles por litro. ¿Ok? Y son muy estrictos y mantienen la osmolaridad muy cerca de 290, generalmente entre 285 y 295, aunque algunos libros dicen que el valor normal de la osmolaridad plasmática está entre 280 y 300, lo cual es aceptable, pero generalmente los osmorreceptores son muy estrictos y mantienen la osmolaridad cerca de 290. Ok, estamos hablando de un paciente normal. ¿Qué pasa durante el embarazo? Durante el embarazo, por alguna razón que no se sabe todavía, que todavía no se entiende, sucede lo siguiente. Los osmorreceptores son reseteados a una osmolaridad de 270 aproximadamente. Eso significa que ahora los osmorreceptores sienten como 270 miliosmoles por litro la osmolaridad normal. ¿Ok? Los osmorreceptores ahora sienten la osmolaridad normal como 270. Pero, como al principio del embarazo la paciente tiene 290 miliosmoles por litro, que es la osmolaridad plasmática normal, ahora esos osmorreceptores sienten los 290 como una hiperosmolaridad plasmática. ¿Ok? Es muy importante, este es el primer cambio en la volemia. Como los osmorreceptores se resetean a 270 miliosmoles por litro, ahora los 290 miliosmoles por litro que están en el plasma son sentidos como una hiperosmolaridad. Eso nos lleva a aumento de la secreción de una hormona que ya hemos visto y que se llama ADH. No vamos a explicar específicamente su fisiología aquí. Esto ya lo debes de saber para llegar a este punto. Pero aquí la conclusión es que al principio del embarazo, el cambio en los osmorreceptores lleva a sentir la osmolaridad de 290 como una hiperosmolaridad, lo que significa que ahora la paciente va a secretar más ADH desde la pituitaria para reabsorber más agua en el riñón. Como se reabsorbe más agua en el riñón, eso se traduce en dilución del plasma, y los 290 miliosmoles por litro que están al principio del embarazo son llevados a 270, que es la osmolaridad que tiene una paciente embarazada. ¿Ok? Entonces, muchos libros te van a decir, una paciente embarazada tiene la osmolaridad plasmática
disminuida alrededor de 270-280. Pero tienes que ser capaz de pensar que esta osmolaridad plasmática es normal en una paciente embarazada. ¿Por qué? Porque los osmoreceptores sienten los 270 como una osmolaridad normal. Vamos a hacer un diagrama para entender mejor esto, porque el aumento en la ADH no es el único cambio. Entonces, otra vez, lo primero que pasa es que los osmoreceptores cambian su sensibilidad y ahora sienten 270 como la osmolaridad plasmática normal. Como la paciente tiene 290 antes del embarazo, los osmoreceptores van a sentir hiperosmolaridad, ¿ok? Van a pensar que la paciente está hiperosmolar. Y por lo tanto, la pituitaria posterior va a aumentar la secreción de ADH. Aumenta la secreción de ADH vasopresina, lo cual se traduce en reabsorción de agua libre. Reabsorción de agua libre. ¿Ok? Otra vez. El cambio en los osmoreceptores, que ahora sienten 270 miliosmoles por litro como la osmolaridad normal, se traduce en un aumento en la secreción de ADH. El aumento en la secreción de ADH causa reabsorción de agua libre. Eso es lo que hace la ADH. Recuerda las clases de endocrinología. La ADH reabsorbe agua libre. ¿Por qué? Porque el objetivo es llevar la osmolaridad a 270 miliosmoles por litro. Si la ADH reabsorbe solamente agua, es capaz de diluir el plasma y llevarlo de 290 a 270 miliosmoles. Y ese es el trabajo que realiza la ADH. Sin embargo, no es lo único que está pasando. Por otra parte, la progesterona y los estrógenos van al aparato yuxtaglomerular, para que aumenten la secreción de renina y finalmente de aldosterona. El aumento en la aldosterona se traduce en aumento en la reabsorción de agua y sodio. ¿Ok? Te acordarás de la fisiología de la aldosterona. La aldosterona reabsorbe agua y sodio. Entonces, tenemos estos dos sistemas. Tenemos el sistema de la ADH activada. Tenemos sistema de la ADH activada y tenemos sistema de la renina-angiotensina-aldosterona activada. Entre estos dos sistemas que actúan en conjunto durante el embarazo, llevan a cabo el aumento en la volemia de la paciente embarazada. El aumento en la volemia de la paciente embarazada se da por aumento en la actividad de la ADH y aumento en la actividad de la aldosterona. Pero tienes que tener en cuenta que el aumento de la volemia no es con la osmolaridad plasmática normal de 290, es con una osmolaridad de 270. Que tú puedes decir, ¿está hipoosmolar? Pues está hipoosmolar respecto a un paciente normal, pero para una paciente embarazada esa osmolaridad es la osmolaridad normal. Entonces, este es el primer cambio. Ese es el primer cambio que se lleva a cabo durante el embarazo en cuanto a la hemodinámica. Estamos viendo el porcentaje de aumento de la masa eritrocitaria total en una paciente embarazada. ¿Ok? Esta gráfica significa que al final del embarazo, o sea, al final del tercer trimestre, la masa total de eritrocitos aumentó aproximadamente el 30%. ¿Ok? Para el final del embarazo. Esta otra gráfica nos representa el volumen plasmático de la paciente. Este es volumen plasmático. Esta gráfica es importante porque podemos ver que si separamos el primer trimestre,
es durante el primer trimestre que el aumento en la bulimia ocurre en su mayor parte. A partir de ahí, en el segundo y tercer trimestre, sigue aumentando, pero muy poco. Casi todo el aumento de la bulimia es durante el primer trimestre, y es ¿por qué? Como ya dijimos, por el aumento en la activación ADH, vasopresina y aumento en la aldosterona. El volumen plasmático aumenta aproximadamente 50% al final del embarazo. Algunos libros dicen 40, 45, 50%. En alguna parte entre 40 y 50% para una paciente embarazada está normal. Ok, esto nos lleva a hacernos una pregunta importante. ¿Cómo esperas encontrar el hematocrito de una paciente embarazada? Hematocrito, ¿cómo esperas encontrar el hematocrito en una paciente embarazada? Recuerda que el hematocrito es el porcentaje de eritrocitos que se encuentran en la sangre. ¿Qué porcentaje de la sangre total está compuesta de puras células eritrocitarias? ¿Qué porcentaje? ¿Qué pasa en una paciente embarazada? La masa de eritrocitos total aumenta 30%, como pudimos ver aquí. La masa total aumenta 30%. Sin embargo, el volumen plasmático aumenta 50%. Es decir, que el volumen plasmático aumenta más que la masa eritrocitaria. Por lo tanto, el hematocrito disminuye. ¿Ok? El aumento en la masa eritrocitaria de 30% es menor que el aumento de 50% del volumen plasmático, lo que significa que la sangre está diluida, y esa dilución se transmite como un hematocrito disminuido. Disminuye el hematocrito. ¿Por qué? Porque el volumen plasmático aumenta más que los eritrocitos. Los eritrocitos aumentan porque aumenta la eritropoyetina, pero aumenta más el volumen plasmático y por eso el hematocrito está reducido. Y por lo tanto, las pacientes embarazadas pueden tener anemia. Pero es una anemia relativa, porque los eritrocitos totales están aumentados, pero como está diluido, tiene anemia. Ok. Vamos a seguir adelante. Esta curva de aquí, verde, significa el gasto cardíaco. Lo único importante aquí es que veas que el gasto cardíaco aumenta conforme el tiempo del embarazo aumenta, y al final del embarazo el gasto cardíaco aumentó aproximadamente 40%. Igualmente, los libros algunos dicen 35, 40, hasta 50% te vas a encontrar. Lo importante es que el gasto cardíaco aumenta, y sobre todo en el primer trimestre. Ok, ahora, ¿te acuerdas cuando vimos en las clases de hemodinámica sobre los diferentes circuitos? Que hay circuito en serie, que hay circuito en paralelo, etcétera, etcétera. Aquí tenemos que tener en mente todos esos conceptos. Vamos a ver. Recuerda que seguramente ya sabes que la resistencia periférica total en una paciente embarazada disminuye. La pregunta es, ¿por qué? Muchos libros dicen que es porque los estrógenos vasodilatan. Y los estrógenos seguro que sí vasodilatan. Pero la resistencia periférica total en una paciente embarazada disminuye más bien por otro sistema que no tiene que ver con los estrógenos. Vamos a ver, los estrógenos sí contribuyen a la disminución de la resistencia periférica total, pero no es el sistema más importante. ¿Cuál es el sistema más importante? Es el sistema del circuito en paralelo. Ok, vamos a ver. Dijimos que la resistencia periférica total en un circuito en paralelo se calcula así: 1 sobre la resistencia total es igual a 1 sobre la resistencia 1 más 1 sobre resistencia 2 más 1 sobre resistencia 3, etcétera, etcétera. Cada una de esas resistencias es igual a un órgano, perdón. Vamos a dibujar un esquema.
La sangre tiene que ir del punto A al punto B. El punto A es el ventrículo izquierdo, que es de donde sale la sangre. Y el punto B es la aurícula derecha, que es donde llega la sangre. Pero en su trayecto atraviesa por diferentes órganos. Si pasara solamente por esta línea, tendríamos una resistencia 1. Si le agregamos otro órgano a este sistema, por ejemplo la piel, tenemos una resistencia 2. Si le agregamos otro órgano, por ejemplo el vaso, tenemos una resistencia 3. Entonces tenemos aquí 3 diferentes órganos, cada uno tiene su resistencia específica, y como es un circuito en paralelo, cada vez que una de estas resistencias aumente, la resistencia periférica total aumenta, pero poco. Es una característica de las resistencias en un sistema en paralelo. Debes de acordarte del sistema en serie, que el sistema en serie suma todas las resistencias directamente, pero en el paralelo no es así. El aumento individual de cada resistencia sí aumenta la resistencia periférica total, pero lo aumenta muy poco. No nos vamos a meter en la comprobación matemática de esto, pero debes de tenerlo en cuenta. Ahora, ¿qué pasa en una paciente embarazada? En una paciente embarazada, al cuerpo de una paciente embarazada se agrega un órgano extra. A este órgano extra le vamos a llamar placenta, ¿no? La resistencia placentaria. Y también la resistencia uterina, porque el útero está aumentado de tamaño y la vascularidad está aumentada. Pero a este sistema le tenemos que agregar entonces una resistencia extra. Resistencia de la placenta. Esto significa que la resistencia que le agregamos en la placenta crea una vascularidad aumentada. Como hay más vasos sanguíneos por los cuales la sangre tiene que pasar del punto A al punto B, la resistencia periférica disminuye. Es un principio de los sistemas en paralelo y los vimos ya antes y debes de saberlos de tus clases de fisiología básica. Como le agregamos la placenta al sistema en paralelo, la resistencia periférica total disminuye. Esa es la principal razón por la cual la resistencia periférica total de una paciente embarazada está disminuida, no tanto por la vasodilatación. La conclusión es que al agregar la placenta al circuito en paralelo, la resistencia periférica total disminuye porque hay más vasos por donde va a pasar la sangre. Una pregunta muy importante que debes hacerte es: ¿por qué una paciente embarazada tiene que aumentar su volumen circulante? Debe haber alguna razón, ¿no? Todos estamos acostumbrados a que nos digan en clase que el volumen circulante de una paciente embarazada aumenta. El volumen plasmático total de una paciente embarazada aumenta. Ok, está bien. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué una paciente embarazada aumenta su volumen plasmático total? Debe haber una razón. El cuerpo no hace cosas aleatorias. Vamos a ver. La presión arterial, esto ya lo vimos. La presión arterial determina la perfusión de los tejidos, ¿no? La presión arterial determina la perfusión de los tejidos. Si la presión arterial disminuye, es decir, si hay hipotensión, la perfusión puede ser insuficiente y a eso le llamamos choque. ¿Estás de acuerdo? Si la presión arterial disminuye, la perfusión de los tejidos disminuye y el paciente cae en shock. Ahora, en una paciente embarazada, la disminución en la resistencia periférica total determina una disminución en la presión arterial de la paciente. Entonces, si la resistencia periférica total disminuye, la presión arterial debe disminuir.
y la paciente embarazada debe estar hipotensa. Y esa hipotensión causaría insuficiente perfusión de los tejidos, incluido el bebé, y finalmente choque. Pero eso no pasa. ¿Por qué no pasa? Sucede que los osmorreceptores y el aumento de estrógenos estimulan la secreción de ADH y de renina-angiotensina-aldosterona. Eso causa aumento del volumen plasmático. Aumenta el volumen plasmático por los mecanismos que ya vimos. Eso, amigos, es la razón por la cual la presión arterial no disminuye a pesar de la disminución de la resistencia periférica total. De hecho, una paciente embarazada debe tener una presión arterial normal o levemente disminuida. Pero normalmente la presión arterial de una paciente no debe caer. La resistencia periférica total disminuye y por lo tanto la presión arterial debe disminuir. Sin embargo, la ADH y la aldosterona están ahí para aumentar el volumen y no dejar la presión arterial caer. ¿Ves? Tienes que hacerte estas preguntas porque son importantes. Todo en el cuerpo tiene una razón, incluido el aumento del volumen en una paciente embarazada e incluido la disminución en la resistencia periférica total. No son cosas aleatorias. Entonces, esto nos lleva a concluir algunas cosas. La primera es, como ya dijimos, que aumenta el volumen plasmático total de una paciente embarazada. Lo segundo que pasa es que disminuye la resistencia periférica total. ¿No? Otro factor aquí es que aumenta la frecuencia cardíaca de una paciente. La frecuencia cardíaca de la paciente aumenta porque la disminución en la resistencia periférica total causa una disminución en la presión arterial y eso por reflejo aumenta la frecuencia cardíaca. Entonces normalmente una paciente embarazada tiene una frecuencia cardíaca un poquito elevada, pero dentro de parámetros normales. Lo importante aquí es que estos tres factores determinan un aumento del gasto cardíaco. Un aumento del gasto cardíaco. Las pacientes embarazadas tienen aumento del gasto cardíaco. ¿Cómo sucede esto? Recuerda que el gasto cardíaco es igual al volumen inyectado por la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca no es tan importante para calcular el gasto cardíaco, pero la frecuencia cardíaca aquí está aumentada. El volumen de eyección es más importante y el volumen de eyección aumenta porque el aumento del volumen causa aumento de la precarga. El aumento del volumen causa aumento de la precarga y por lo tanto el volumen de eyección aumenta. Recuerda de tus clases de función cardíaca. El aumento del volumen aumenta la precarga y eso lleva a aumento del volumen eyectado. El aumento del volumen eyectado se traduce en aumento en el gasto cardíaco. ¿Ok? Es una buena conclusión. Aumenta el gasto cardíaco por las tres cosas que ya vimos y dijimos que aumenta entre 30 y 50%. Perfecto. Vamos a seguir adelante. Otra cuestión importante aquí, durante el embarazo, es algo que se llama síndrome de la hipotensión supina. ¿Qué significa síndrome de la hipotensión supina? Una paciente embarazada en posición supina, en decúbito supino, conforme el útero y el bebé son más grandes, el peso del bebé y del útero comprimen la vena cava inferior, que aquí está, comprimen la vena cava inferior. Eso causa que cuando la mujer está acostada tenga hipotensión. La hipotensión no es tan importante, pero el problema es que la hipotensión causa taquicardia por un reflejo simpático, causa palidez, causa mareo, causa náusea y diaforesis también por el sistema simpático activado. Estos síntomas se traducen
en el síndrome de hipotensión supina, que es básicamente la compresión de la vena cava inferior. Vamos a ver otra vez. La compresión de la vena cava inferior comprimida, se traduce en dos cosas. La primera es aumento en la presión venosa de las extremidades inferiores, y también se traduce en disminución del retorno venoso. La disminución del retorno venoso se traduce como una disminución de la precarga. La disminución de la precarga, a su vez, causa disminución del gasto cardíaco, y eso causa los síntomas de hipotensión, taquicardia, palidez, mareo, náusea y diaforesis. Por ello, cuando veas la clínica del embarazo, te vas a dar cuenta que a las pacientes embarazadas, cuando tienen síntomas de un síndrome de hipotensión supina, les recomendamos que se acuesten en decúbito lateral izquierdo. ¿Por qué? Porque esto alivia la presión sobre la vena cava inferior y le permite a la paciente no tener esos síntomas. Siguiente slide. Ok, vamos a ver ahora los cambios renales durante el embarazo. Los cambios renales durante el embarazo son muy complejos y tienes que entender bien la fisiología renal antes de ver la fisiología del embarazo. ¿Por qué? Porque si no, no me vas a entender. Entonces, lo primero que dijimos es que la ADH y la aldosterona aumentan. Esto aumenta la reabsorción de agua libre. Ok, eso ya lo vimos. Está relativamente sencillo comparado con lo que vamos a ver. Aquí, antes de seguir, quiero que te hagas una pregunta. Un paciente normal, no debe tener glucosa en la orina. Pero si un paciente llevas la glucosa más o menos a 160 o 180 miligramos por decilitro de glucosa plasmática, entonces es que aparece glucosuria, ¿no? Eso seguramente lo has leído, te lo han dicho. Cuando la glucosa plasmática aumenta a partir de 180, aparece glucosuria en la orina. Bueno, aparece glucosa en la orina, que es glucosuria. Explicamos por qué en la clase de fisiología renal. Pero la pregunta que quiero que te hagas aquí es, si una paciente embarazada tiene una glucosa plasmática aumentada, digamos de 130 miligramos por decilitro, ¿por qué una paciente embarazada tiene glucosuria? La razón de esta pregunta es que en tus clases siempre te van a decir: la glucosa plasmática aumenta en el embarazo porque hay resistencia a la insulina, tal, y eso causa que haya aumento de la glucosa plasmática y finalmente hay glucosuria. Ok, está bien, pero es una información incompleta. ¿Por qué? Porque normalmente la glucosa plasmática de una paciente no va a aumentar a 180. No va a aumentar a 180. Si aumenta a 180 o 200 es una paciente diabética, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Es una paciente con diabetes gestacional y por eso va a tener glucosuria. Sin embargo, muchas pacientes embarazadas tienen glucosuria sin tener un nivel plasmático de 180. Entonces, debe haber algo ahí que está sucediendo que nos está causando la glucosuria sin tener que tener una glucosa plasmática de 180. Tienes que hacerte esa pregunta porque es muy importante en la fisiología. No puedes tener glucosuria con una glucosa menor de 160, pero una paciente embarazada tiene glucosuria con una glucosa menor de 160. La pregunta es, ¿por qué sucede eso? ¿Por qué la paciente embarazada tiene una glucosuria con una glucosa plasmática de 130? Y eso, amigos, tiene que ver con dos cosas. La primera es la tasa de filtración glomerular y la segunda es un concepto que vimos en fisiología renal y que se llama transporte máximo, que hace referencia al transporte de glucosa
y de cualquier sustancia, pero aquí específicamente al transporte de glucosa en la pared del túbulo renal. Vamos a ver entonces. Se ve complicado porque es muy complicado, pero voy a tratar de explicarlo lentamente y que me entiendas bien. Aquí entonces estamos viendo una gráfica. En el eje X tenemos la glucosa plasmática, y en el eje Y tenemos primero la tasa de filtración. Tenemos la carga filtrada de glucosa en el túbulo renal. Y se determina en miligramos por minuto. Esto lo vimos en fisiología renal y por eso expliqué que para llegar aquí y entender por qué la glucosa aparece en la orina en una paciente embarazada, tienes que saber todos estos conceptos. La tasa de filtración glomerular, tienes que entender la carga filtrada de una sustancia, etcétera, etcétera. Pero bueno, de este lado entonces tenemos la carga filtrada de glucosa en miligramos por minuto. Y en el eje X tenemos la glucosa plasmática. Ahora, en este paciente es un paciente que no está embarazado o embarazada, es un paciente normal, sin embarazo, con una tasa de filtración glomerular de 120. Es un paciente, una mujer no embarazada con una tasa de filtración glomerular de 120. Primero nos vamos a centrar en la curva gris. Esta curva de aquí. Esta curva gris significa la filtración de glucosa en el túbulo. Tienes que tener en cuenta que conforme la glucosa va llegando al riñón, la glucosa es filtrada libremente. Sin embargo, la glucosa normalmente no aparece en la orina. Eso significa que toda la glucosa que llega al riñón, al túbulo renal, es reabsorbida. ¿No? Suena lógico. Toda la glucosa que llega al túbulo renal tiene que ser reabsorbida y por eso no hay glucosuria. ¿No? Entonces, esta curva gris, de nuevo, representa la tasa de filtración de glucosa en el riñón. Entonces, conforme la glucosa plasmática está aumentando la cantidad de glucosa que se filtra hacia el interior del túbulo renal. ¿Me explico? Otra vez, conforme la glucosa plasmática aumenta la cantidad de glucosa que está llegando al túbulo. ¿Suena lógico? Si tenemos agua con glucosa llegando al túbulo y ahora la glucosa en ese líquido está más concentrada, pues obviamente más moléculas van a llegar al túbulo renal y por lo tanto la curva se ve así. Se ve derechita porque es proporcional la cantidad de glucosa en el plasma con la cantidad de glucosa que llega al túbulo renal porque la glucosa se filtra libremente. Ok, esta es la primera curva. Ahora vamos a centrarnos en la curva azul. La curva azul nos está indicando la reabsorción de la glucosa en el túbulo. La reabsorción de glucosa en el túbulo. Dijimos que toda la glucosa que entra al túbulo, toda debe ser reabsorbida. Por ello, la curva está aquí mismo con la curva gris. Toda la glucosa que llega al túbulo, toda se reabsorbe. Por eso la curva azul está justo encima de la curva gris. Porque la misma cantidad de glucosa que llega al túbulo renal, la misma cantidad se reabsorbe. Es lógico, por eso no hay glucosuria. Sin embargo, cuando la glucosa plasmática aumenta más o menos a 160, que es más o menos aquí, el aumento en la glucosa que llega al túbulo no se puede reabsorber completamente. Es decir, la glucosa, vamos a dibujar aquí otro túbulo glomerular.
Si aumentamos la concentración de glucosa plasmática, aumentamos la filtración de glucosa al túbulo, ¿no? Aumentamos la carga filtrada de glucosa en el túbulo. O sea, la cantidad total de glucosa que entra al túbulo. Pero, como el transporte de glucosa para reabsorber la glucosa exhibe unas características de un transporte que se llama transporte máximo, que vimos en la fisiología renal, este transporte máximo significa que los receptores de glucosa son saturables. Los transportadores de glucosa que reabsorben glucosa desde el túbulo son saturables. Es decir, que va a llegar un punto donde aumenta tanto la carga filtrada de glucosa que ya no se puede reabsorber más glucosa. Y es lo que pasa aquí. Más o menos a partir de 360 miligramos por minuto que llegan de glucosa al túbulo renal, se alcanza el transporte máximo de glucosa. Eso significa que conforme sigue aumentando la glucosa plasmática, el transporte máximo es alcanzado y la reabsorción no puede aumentar más. La reabsorción no puede aumentar más y por eso la curva está aquí pareja. Está horizontal porque no puede aumentar más la reabsorción. Pero conforme seguimos aumentando la glucosa plasmática, la filtración sí sigue aumentando porque la filtración es nada más por la cantidad de glucosa que llega, porque la glucosa se filtra libremente. Entonces, aumentamos la glucosa plasmática y aumentamos la filtración de glucosa en el túbulo, pero ya no podemos aumentar más la reabsorción. Eso significa que todo lo que no se reabsorbe, es decir, entre este punto y este punto, todo lo que no se está reabsorbiendo es excretado en la orina. ¿Ok? Vamos a ver. Conforme la glucosa está aumentando en la curva gris y en el plasma, normalmente todo debe ser reabsorbido en el túbulo renal, pero cuando se exceden los 160 miligramos por decilitro de glucosa en el plasma, llega demasiada glucosa al túbulo renal y ya no se puede reabsorber toda. Como nada más se pueden reabsorber 360 miligramos por minuto, y si la glucosa plasmática aumenta más de 160, la tasa que llega de glucosa al túbulo excede los 360 miligramos por minuto, lo que significa que el excedente de glucosa llegando al túbulo va a ser excretado en la orina. Por eso aparece glucosuria. Otra vez. Aumenta tanto la cantidad de glucosa que está llegando al túbulo renal que no se puede transportar toda la glucosa, no se puede reabsorber toda esa glucosa y el excedente se va a excretar en la orina. Eso significa esta curva roja. Esta curva roja es la diferencia entre la curva gris y la curva azul, ¿no? Es la diferencia entre la curva gris y la curva azul. Es decir, que conforme la glucosa plasmática aumenta, todo el excedente de glucosa que no se puede reabsorber se va a excretar en la orina. Eso lo vimos muy bien explicado en la clase de fisiología renal y aquí estamos dando por entendido algunos pasos que ya debes conocer de la fisiología renal. Entonces, otra vez, vamos a ver la diferencia entre este punto aquí y este punto acá con una glucosa plasmática, digamos, de 300, y aquí tenemos 300 de glucosa plasmática, el transporte máximo llega a 360, ¿no? Llega a 360 y no puede aumentar más porque depende de los transportadores de glucosa y no podemos aumentar los transportadores de glucosa. Pero cuando tenemos una glucosa de 360, está llegando mucha glucosa al túbulo renal, más de lo que puede reabsorber. Y esta diferencia entre lo que se reabsorbe y lo que llega es la cantidad de glucosa que se excreta en la orina. ¿Me explico?
La glucosa que se excreta en la orina es la diferencia entre lo que se filtra y lo que se reabsorbe. Otra vez. La glucosa que se excreta en la orina es la diferencia entre cuánto llega y cuánto se puede reabsorber. ¿No es así? Por eso un paciente que tiene más de 160 o 180 miligramos por decilitro de glucosa en el plasma va a empezar a excretar glucosa en la orina. Ok, espero que hayas entendido eso. Está bien complejo y está mejor explicado en la clase de fisiología renal porque vamos explicando desde el principio el transporte máximo, etcétera, etcétera. Y cuando llegamos a este punto es como que, todo suena lógico. Pero bueno, vamos a seguir adelante. ¿Qué pasa en una paciente embarazada? Recuerda que hemos estado viendo solamente un paciente que es normal, sin embarazo. ¿Qué pasa en una paciente embarazada? Lo primero que va a pasar en una paciente embarazada, para complicar las cosas, es que la tasa de filtración glomerular no va a ser de 120, que es lo normal. La tasa de filtración glomerular en una paciente embarazada aumenta. ¿Por qué? Porque la cantidad de sangre que llega al túbulo renal aumenta porque aumentó el gasto cardíaco. Esa es la importancia de entender primero por qué el gasto cardíaco aumenta. Primero, el gasto cardíaco aumenta la cantidad de plasma que llega al túbulo renal. Por lo tanto, aumenta la filtración de plasma en el túbulo renal. Aumenta la tasa de filtración glomerular. Ok, entonces tenemos una tasa de filtración glomerular aumentada, un GFR aumentado. Para complicar las cosas, te acordarás de tus clases de fisiología renal. La tasa de filtración de una sustancia depende de cuánta sustancia llega al túbulo renal. La cantidad de sustancia que llega al túbulo renal depende de dos cosas. La primera es la concentración de esa sustancia en el plasma, en este caso de la glucosa. Si aumentamos la glucosa en el plasma, la concentración de glucosa en el plasma, aumentamos la cantidad de glucosa que llega al túbulo renal. Pero también, si aumentamos el volumen de sangre que llega al túbulo renal por minuto, también aumentamos la filtración de glucosa. Me explico. Hay dos factores importantes. El primero es otra vez. La concentración de glucosa llega al túbulo renal. Si aumentamos esa concentración de glucosa, más glucosa llega al túbulo renal. Pero, si no modificamos la glucosa plasmática y aumentamos la cantidad de plasma que llega al túbulo renal, también aumentamos la glucosa que llega al túbulo renal. Ese es un principio que vimos en clases de fisiología renal. Está complicado y hay que comprobarlo matemáticamente, pero no lo podemos ver aquí. Aquí tenemos que pensar en por qué una paciente embarazada va a tener glucosuria. Entonces, vamos a seguir adelante. Esta curva verde significa la curva de filtración, esta curva gris, pero modificada, significa la curva de filtración de glucosa en una paciente con una tasa de filtración glomerular aumentada. En este caso, una paciente embarazada. ¿Por qué? Supongamos que tenemos una glucosa plasmática de 100. Vamos a tomar una glucosa plasmática de 100. Un paciente normal, esa glucosa plasmática de 100 le va a llegar esta cantidad de glucosa, ¿no? Le llega esta cantidad de glucosa por minuto. Tantos miligramos por minuto le van a llegar con 100 de glucosa plasmática. Si aumentamos la tasa de filtración glomerular, aumentamos la cantidad de glucosa que llega por minuto al túbulo renal, sin modificar la concentración plasmática. ¿Suena lógico? Por eso esta curva se va hacia la izquierda. Cuando la tasa de filtración glomerular aumenta la cantidad de glucosa que llega al túbulo renal por minuto. Ok, hasta aquí vamos muy bien y suena muy lógico todo. Ahora, ¿qué va a pasar con la reabsorción? La reabsorción. Toda la glucosa que llega al túbulo renal debe ser reabsorbida. Toda la glucosa que llega al túbulo proximal debe ser reabsorbida. Y eso sucede.
todo se reabsorbe hasta que llega a un punto que se alcanza el transporte máximo. Recuerda que el transporte máximo es alrededor de 360 miligramos por minuto y eso no lo cambiamos por ninguna razón. Y la curva se ve así. Durante este trayecto aquí, todo lo que se filtra, todo se reabsorbe, igual que en un paciente normal, hasta que se alcanza el transporte máximo de 360 miligramos por minuto. Es decir, el túbulo renal no puede reabsorber más de 360 miligramos por minuto. Si tú le metes al túbulo renal 380 miligramos cada minuto, 20 miligramos no se pueden reabsorber y 20 miligramos van a aparecer en la orina. ¿Ok? Entonces, como esta curva también manifiesta el sistema de transporte máximo, cuando llega a 360 miligramos por minuto la glucosa que entra al túbulo, se alcanza otra vez el transporte máximo, ¿no? Y te darás cuenta que la glucosa en el transporte máximo aparece con una concentración plasmática menor. Es decir, que en una paciente embarazada, el aumento en la tasa de filtración glomerular determina que llegue más glucosa por minuto al túbulo. Por lo tanto, una paciente con una glucosa de 130 o 140 miligramos por minuto va a alcanzar el transporte máximo, algo que normalmente pasa con 160 o 180 miligramos por decilitro. Otra vez, en una paciente embarazada, el aumento en la tasa de filtración glomerular determina el aumento en la cantidad de glucosa que llega por minuto al túbulo renal. Como la cantidad de glucosa que llega al túbulo renal aumenta por minuto, el transporte máximo es alcanzado antes de los 160 miligramos por decilitro de concentración plasmática. Eso significa que una paciente embarazada alcanza el transporte máximo a una concentración entre 130 y 140 miligramos por decilitro de glucosa plasmática. Es muy importante porque uno de los factores que determinan que aparezca glucosa en la orina de una paciente embarazada sí es el aumento de la glucosa plasmática por la resistencia a la insulina. Pero es aún más importante entender que esto sucede porque la mujer embarazada reabsorbe una cantidad de glucosa igual que una persona no embarazada, pero llega más glucosa al túbulo renal en una paciente embarazada y por lo tanto se empieza a excretar glucosa en la orina antes. Y eso es lo que vamos a ver aquí. Esta curva roja, fíjate cómo se fue para allá. ¿Por qué? Porque la glucosa plasmática más o menos en 130 dicta que empieza a aparecer glucosa en la orina con concentraciones menores a 160. Esto explica la razón por la cual una paciente embarazada va a tener glucosa en la orina con una concentración plasmática menor de 160. Y eso es todo. Es un tema muy complejo. Puede ser que no lo entiendas bien ahorita y tengas que verlo más de una vez. Y muy probablemente tienes que volver a estudiar el transporte máximo en la fisiología renal para poder regresar aquí y poder entender por qué una paciente embarazada va a tener glucosuria. Repito, es un tema muy complejo y difícil de entender, pero siempre debes de preguntarte cuál es la razón por la cual suceden las cosas en la fisiología. En este caso, tienes que preguntarte por qué aparece glucosa en una paciente embarazada aunque tenga una glucosa plasmática de 130 o 140 miligramos por decilitro, es decir, sin llegar a los 160, que es lo que estamos acostumbrados a escuchar.